Señor les bendiga, estimada iglesia. Estamos dando inicio a una nueva temporada de mensajes, a una nueva serie de sermones basados en las parábolas que Jesús enseñó. Ese es el nombre de nuestra nueva serie, Las Parábolas de Jesús. El versículo bíblico y fundamental para esta nueva serie es Marcos capítulo 4, versículo 2, cuando el texto dice: y Jesús les enseñaba por parábolas. A lo largo y a lo ancho de nuestro estudio en esta nueva temporada sobre las parábolas de Jesús, vamos a estar viendo y entendiendo el propósito de ellas. ¿Por qué Jesús hablaba por medio de parábolas? Y vamos a estar también entendiendo que la razón por la cual las parábolas existen en la Biblia es porque nos muestran las profundidades y los misterios del reino de los cielos, que para nosotros como iglesia es muy importante y fundamental entender los principios y los valores del reino de los cielos. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando y profundizando en esta nueva temporada. Y a manera de introducción para este maravilloso tema, quiero hablar un poco acerca de la etimología de una parábola. Una parábola es una historia de manera exagerada para dar a conocer un misterio espiritual. Algunos sinónimos de parábola son metáforas, analogías, enseñanzas. Pero la palabra parábola viene del griego parabolé y de allí de donde sale y nace la palabra parábola. Las parábolas también no nacen en el Nuevo Testamento, no tienen su origen allí en los evangelios cuando Jesús las utilizó. Nosotros también vemos parábolas en el Antiguo Testamento y vemos muchas. Algunas de ellas están en el libro de Jueces, cuando los árboles eligen un rey. Algunas de ellas también están cuando el profeta Natán confrontó al rey David con una parábola de una persona que tenía solo una oveja y era lo más precioso. También tenemos algunas parábolas en 2 de Samuel 14 con la viuda y los dos hijos. Tenemos parábolas también en 1 de Reyes 20 con el soldado y el prisionero. Y también tenemos muchas otras parábolas en los profetas, especialmente en los profetas mayores, tales como Isaías 5, cuando habla acerca de la viña, y también en Ezequiel capítulo 16 y 17, cuando habla acerca de la olla hirviente, los leoncillos, Ahola y Aholiba, etc. Tenemos varias parábolas en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué existen las parábolas en el Antiguo Testamento? Porque simplemente las parábolas eran comunes en la cultura hebrea. Eran parte de la cultura, eran parte de la educación oral en los hebreos para poder educar, ¿no es cierto?, a los hijos y también a las futuras generaciones. Entonces, las parábolas no tienen su inicio en el Nuevo Testamento, sino desde los inicios en el Antiguo Testamento, cuando Israel se formó como nación. Entonces, de esta manera terminamos nuestra etimología acerca de una parábola, y también quiero que veamos también algunos datos en el Nuevo Testamento sobre las parábolas. Nosotros vemos en Mateo capítulo 13, donde están la mayoría de ellas, pero aproximadamente hay entre 20 a 23 parábolas en el libro de Mateo. También tenemos más o menos unas 8 parábolas en el libro de Marcos. Tenemos en su mayoría en Lucas la mayoría de todas las parábolas. Algunas de ellas se repiten la una con la otra. Y en el Evangelio donde tenemos casi nada de parábolas es en el Evangelio de Juan. Pero nosotros hoy día vamos a estar obviamente usando una parábola en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Pero también antes de profundizar en nuestro mensaje, yo quiero dar brevemente 5 significados acerca de las parábolas, del por qué y qué significan cada una de ellas. Primero, las parábolas sirven para mostrar los misterios del reino de Dios. Es decir, casi todas se refieren al reino de Dios. Y esto ya lo dijimos al inicio, ¿no es cierto?, de nuestra introducción a esta nueva serie. La mayoría de las parábolas hablan y describen y enseñan acerca de los misterios del reino de Dios. La mayoría, no todas, pero la mayoría hablan acerca de este maravilloso e importante tema. Una parábola es una historia terrenal
con un significado celestial. Una parábola es una ventana que deja entrar luz y esa luz es la luz de la verdad. Jesús usó las parábolas para tener un mayor impacto también en el corazón de las personas. Esa era la razón por la cual Jesús usaba o usó muchas parábolas, para esconder los tesoros de la verdad de los incrédulos. Y cuando nosotros nos referimos a incrédulos, nos referimos a los líderes judíos. Jesús usó parábolas para esconder los tesoros de la verdad. ¿De quién? De los incrédulos, de los ciegos, es decir, de los líderes judíos que no creyeron y rechazaron a Jesús y no le abrieron las puertas de su corazón ni a él ni tampoco al reino de Dios. Entonces, aquí tenemos estos significados de las parábolas que nos sirven para mostrar el reino de Dios y sus secretos. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, y también una parábola es como una ventana que deja entrar luz, y esa luz es la luz de la verdad. Jesús hablaba en parábolas porque las parábolas tienen un mayor impacto en el corazón de las personas, y también las parábolas fueron usadas para esconder los tesoros de la verdad de los corazones incrédulos, los cuales son los líderes judíos. Muy bien, ahora con todo esto dicho vamos a pasar a nuestra primera parábola, a nuestro primer estudio, y está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Nosotros tenemos varias parábolas acá en el capítulo 13, pero la que vamos a usar es la parábola de la perla preciosa, o también llamada la perla de gran precio. Y esta parábola en particular es muy parecida a la que está justo anterior de ella, que es la parábola del tesoro escondido. Y lo que tienen como similitud es que son parábolas muy cortitas. Por ejemplo, la parábola del tesoro escondido solo tiene un versículo. Y esta parábola del gran precio o de la perla preciosa tiene simplemente 2 versículos. Pero es suficiente o son suficientes 2 versículos para mostrarnos una tremenda enseñanza y una tremenda verdad, como lo cual es la verdad del reino de los cielos. Así que por favor acompáñenos en Mateo 13, versículo 45 y 46, y vamos a estar profundizando en nuestra parábola de la perla preciosa. Vamos a dar inicio con esta parábola porque habla específicamente acerca de la iglesia y cuánto Dios ama a su iglesia y a sus hijos. Esta parábola es como algo personal entre Dios y la iglesia, entre Dios y nosotros. Y esa es la razón, ese es el motivo por el cual estamos iniciando con esta parábola. Vayamos al versículo. Versículo 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Para crear o ilustrar nuestro mensaje, yo quiero compartir cómo es que las perlas se forman o cómo es que las perlas llegan a existir. La perla se forma cuando una suciedad entra al delicado organismo de la ostra, ya sea un grano de arena o una especie de basura o algo impuro, entra adentro de la delicada o el delicado organismo de la ostra. Entonces, la ostra al detectar que tiene algo adentro de su sistema, comienza a querer sacar y deshacerse de esa molestia, ya sea un granito de arena o de una pequeña basura. Entonces, empieza a sentir su disgusto y comienza a querer deshacerse de esa sustancia que no es parte de ella, y de esa manera comienza a producir una sustancia que se llama nácar. Para cubrir ese grano de imperfección o ese grano de arena, la ostra empieza a producir nácar para cubrir y cubrir y cubrir esa imperfección. Y de tanto cubrir esa imperfección, es allí cuando se va formando la perla, hasta que aquello que era impuro y sucio se vuelve tan bello y tan hermoso y también tiene un alto valor. Así es como se llega a formar la perla. Con algo impuro, con algo que representa impureza, se va rodeando y rodeando y rodeando de nácar hasta que se produce algo tan hermoso como una perla. Y entre más pasa el tiempo, más grande se hace la perla dentro de la ostra.
Es así como se forma la perla dentro de la ostra, es así como se forma un granito de arena o una basurita, una imperfección adentro del sistema de la ostra. Y eso es lo que vamos a leer, ¿no es cierto?, en estos dos versículos. Y si bien ya leímos el versículo 45, está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un mercader, es decir, a un hombre de negocios que busca buenas perlas. Generalmente, esta breve parábola se interpreta como que el pecador es el mercader o el hombre de negocios y finalmente la perla es Dios y el pecador encuentra a Dios y deja todo por seguir a Dios. Pero hay algunos debates acerca de esta interpretación, algunos dicen que es una interpretación incorrecta, pero bueno, lo cierto es que esta mañana vamos a estar viendo esta interpretación como Dios y la Iglesia. Así que vayamos en profundidad ya a nuestro mensaje. La primera palabra que quiero destacar acá en el versículo 45 es el reino de los cielos. Eso es lo que dice el texto. También el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre de negocios, a un mercader. Eso es lo que dice el versículo, el reino de los cielos. Y aquí está lo que yo dije también al inicio, que todas las parábolas, o casi todas, apuntan al reino de los cielos. Todas apuntan y enseñan acerca de él. Y lo interesante y lo maravilloso de esto es de que si no fuera por ellas, es decir, las parábolas, no lograríamos a comprender y a entender muchas de las verdades del reino de los cielos. Porque estos misterios son sagrados, secretos que Dios nos permite ver a nosotros. De hecho, Jesús mismo dijo esto en unos versículos anteriores, cuando él dijo que hombres o personas específicas en el Antiguo Testamento hubiesen deseado escuchar acerca de estas parábolas, pero no se le fueron mostrados a ellos, sino que el tiempo es para que se nos sea mostrados a nosotros. Qué privilegiados deberíamos de sentirnos de que las parábolas nos enseñan cosas que muchas personas anteriormente desearon de todo corazón poder ver y poder entender o poder escuchar. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que las parábolas nos hablan y nos muestran secretos y misterios acerca del reino de los cielos. Muy importante. La segunda palabra que vamos a destacar en nuestro versículo 45 es mercader, es decir, un hombre de negocios. Este hombre de negocios, como ya dijimos, no es el hombre, ¿no es cierto?, que anda buscando el propósito de la vida, sino que este hombre de negocios es Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y él anda buscando perlas preciosas y perlas de gran valor. Y un versículo para ilustrar esta porción bíblica es Juan 4:23, en el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo al final de su discurso a la mujer samaritana de que el Padre andaba buscando verdaderos adoradores para que estos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, aquí está como la respuesta de lo que ocurre en Juan con el encuentro de Jesús y la mujer samaritana a este versículo, de que Dios anda buscando adoradores para que le adoren en espíritu en verdad. Entonces lo que Dios anda buscando son esas perlas preciosas, esas perlas que tienen un gran valor. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Quién es el reino o qué es el reino? ¿Quién es el mercader o el hombre de negocios y quién es la perla? En segundo lugar, también tenemos que entender que la perla preciosa es la iglesia. Es muy importante que entendamos esto. Aquí en el versículo 13:46, lo vamos a leer, dice que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y es aquí donde entra la iglesia, en el versículo 46. Es aquí donde la iglesia entra en la escena, en esa escena de amor entre Dios y ella. Y yo no puedo poner ni enseñar en palabras humanas ese amor que Dios tiene por nosotros, ese amor que Dios tiene por la iglesia, ese amor que Dios tiene por esa perla que encontró y dejó todo por comprar esa perla con un precio grande.
Entonces también vamos a destacar dos palabras importantes en este versículo. Y la primera es cuando dice, habiendo hallado una perla preciosa. Dios compra a su iglesia como una hermosa perla. Dios, perdón, no compra, Dios compara, discúlpenme, Dios compara a su iglesia con una hermosa perla, y para que nosotros entendamos esto de una mejor manera, eh, tenemos que entender cómo estaba la iglesia cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino, cuando el Hijo de Dios vino aquí a la tierra, ¿cómo estaba la iglesia? La iglesia estaba en un estado de, de estaba rota y herida, estaba sucia y ensangrentada. Por lo tanto, el pecado que había en ella la había ennegrecido, la tenía sucia, estaba muerta en vida, estaba muerta en su propio pecado y no tenía esperanza. Esa era la posición de la iglesia. Y así estaba la iglesia cuando Jesús vino en el año cero, ¿no es cierto? Y de la nada Él la edificó. Y esto se compara con la historia que compartimos al inicio. Que aquello impuro, aquello sucio que entra adentro de la perla se convierte en algo hermoso, pero vamos a hablar más de esto más adelante. Pero lo que quiero que destaquemos acá es que una perla fue hallada, una perla fue encontrada. Y esa perla es la iglesia, que cuando Cristo vino y levantó y plantó a su iglesia, la iglesia estaba rota y herida, estaba sucia y ensangrentada y llena de pecado. Nuestra segunda palabra que vamos a destacar acá en el versículo 46 es cuando dice, y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cómo es que Jesús compró a esta perla? ¿Cómo es que Jesús compró, no es cierto, esta perla preciosa? Todos aquí sabemos el precio y el valor de la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Todos sabemos el alto valor y el alto precio de la sangre de Cristo. Entonces así fue como Él compró esta perla. Con su sangre, dándolo todo, su cuerpo, su vida, ¿no es cierto?, muriendo por nosotros como un sacrificio vivo que le agradó al Señor para nuestra propiciación. Entonces ese es el valor, ese es el precio que se pagó por nosotros, que nosotros somos esa perla preciosa, porque nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces ese es nuestro valor, un valor muy alto. Esa es nuestra identidad, eso es lo que a mí me define, ese sacrificio, ese precio que Cristo pagó por mí. Y así como el mercader o el hombre de negocios vendió todo lo que tenía, así Jesús lo dio todo, hasta su vida y su cuerpo por nosotros. Un versículo que nos ayuda a entender esto de mejor manera es Lucas 19:10, cuando el texto dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta cómo fue que Jesús compró esta perla? Cómo ese hombre de negocios compró esta perla dando su vida, dando su cuerpo, dándolo todo por ella. Entonces, ese somos nosotros. Yo soy esa perla que fui encontrada y se pagó un gran precio por mí. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo es que Jesús busca a esa perla? Si ya sabemos que yo soy la perla, que la iglesia es la perla, que Jesús es el hombre de negocios, el mercader, y Él me encontró y Él me compró con un alto precio. Entonces, ¿cómo es que Jesús también busca a esta perla? Y es por medio de su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien hace que la persona se sienta encontrada. Es la obra del Espíritu Santo quien da la convicción al que está perdido y al que está en pecado. Es la obra del Espíritu Santo quien lleva la sanidad a las naciones. Es la obra del Espíritu Santo quien obra para transformación y para regeneración en las personas. Es la obra del Espíritu Santo quien busca y trae al perdido, obviamente por medio de la iglesia, por el trabajo de los misioneros, los que plantan iglesias, los que evangelizan, los que enseñan. Pero quien hace la obra de todo esto es el Espíritu de Dios. Entonces, el hombre de negocios, el mercader, que es Jesús, o también puede ser Dios, Él busca esas perlas por medio de la obra del Espíritu, que es el que está aquí en la tierra.
El Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra y Él es el que se encarga de hacer la obra en los perdidos, por medio, obviamente, de la verdad del Evangelio. Entonces, ahora hemos leído nuestros 2 versículos y hemos destacado las palabras más importantes. Ahora quiero que entremos a nuestra aplicación. ¿Cómo es que esta perla se parece a la iglesia? Bueno, lo que vamos a hablar tiene un poco que ver con lo que hablamos al inicio. Y lo que dijimos al inicio es que la perla se forma cuando entra una impureza, cuando entra un granito de arena adentro de la ostra, y entonces el delicado sistema y sensible sistema de la ostra por dentro empieza a incomodarse y para querer deshacerse de esa impureza que tiene empieza a producir la nácar, y la nácar es la que va formando y formando y formando esa impureza hasta que esa impureza se convierte en algo hermoso. Y es allí donde la iglesia se parece a la perla o la perla se parece a la iglesia, porque ambas pasan por un proceso de transformación, de formación y de cambio. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo llegué sucio, quebrantado, sin esperanza. Yo era como ese granito de arena que entró, ¿no es cierto?, adentro de la ostra. Pero con el tiempo, con la transformación, la formación y el cambio y la obra del Espíritu Santo en mí, Dios me fue formando hasta producir algo que tiene valor. Y lo mismo ha hecho con todos ustedes. Así como esa impureza que entra en la ostra se termina convirtiendo en algo hermoso y de mucho valor, así también la iglesia, que estaba sucia y ensangrentada cuando fue encontrada, tuvo un gran valor y tiene hasta el día de ahora y tendrá por la eternidad un gran valor delante de Dios. Entonces, así venimos nosotros a Dios, impuros, y Él nos transforma en seres valiosos, pero por medio del arrepentimiento, ¿no es cierto?, nos da ese valor, nos rodea de esa nácar, que esa nácar viene siendo como la gracia de Dios que nos rodea y nos abraza y nos da ese valor, esa belleza y esa hermosura. Quiero que pasemos a nuestro cierre porque es así en nuestra aplicación como la iglesia se parece, ¿no es cierto?, a la perla. Por eso es tan importante estos 2 versículos que los podamos entender porque según nuestro cierre lo que vamos a decir aquí es que tú eres una perla de gran valor. Él lo dio todo para comprarte, lo dio todo para encontrarte. Porque tú no encuentras a Dios. El pecador no tiene la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios quien busca, es Dios quien va. Y por eso está también la parábola de la oveja perdida, porque es Dios quien deja las 99 para ir a buscar la que se perdió. También está la otra parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Es Dios quien va a buscar. Es Dios siempre el que tiene la iniciativa de ir a buscar al que se ha perdido. Ese hombre rico, ese mercader de negocios, dejó todo por algo y ese algo era una perla y esa perla tiene valor. Y esto debería de provocar algo en ti, porque tú tienes un valor incalculable delante de Dios. A lo mejor delante de las personas o delante de la sociedad no somos personas sin valor, pero delante de Dios tenemos un valor incalculable. Y esa es la diferencia, que en el reino de Dios somos valorados. En el reino de Dios tenemos un gran valor y nuestro valor es un valor incalculable. Dios te ama y te quiere bendecir. Dios te ama y pagó un gran precio por ti. Dios te ama y te compara con una perla preciosa que fuiste encontrado y se pagó un gran precio por tu vida. Esa es la forma como Dios te describe. Esa es la forma como Dios describe a la iglesia. Qué importante es esta pequeñita parábola de solo 2 versículos. Y también dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué la compró? ¿Por qué vendió todo lo que tenía? ¿Por qué dio su vida? Porque nos ama. Y es así, y Él anda y continuará buscando a esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y eso somos nosotros, perlas preciosas con un gran valor, que adoran a Dios y que viven su vida
en adoración y en espíritu y en verdad. Qué maravilloso tema, qué maravillosa parábola. Hemos llegado al final y vamos a orar para cerrar. Señor, gracias porque nos convertiste de algo impuro a algo puro. Nos convertiste de algo que no tenía valor a algo que tiene un tremendo valor, un valor incalculable delante de ti, Señor. Somos perlas preciosas, somos tus perlas que hemos sido encontrados y que hemos sido comprados con un gran precio. Gracias, Señor, porque viniste a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Gracias porque somos perlas de valor para ti y tú nos amas. Y esta verdad es una verdad que tiene un impacto eterno en nuestras vidas. Gracias por ese amor incondicional, ese amor que no se puede describir y no se puede entender. Solo tenemos que creerlo y recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos en nuestro segundo mensaje de nuestra serie Las Parábolas de Jesús. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.